El tema que veremos hoy es relación de parentesco y vamos a empezar con el problema número uno, ¿ya? Que es una especie de trabalenguas que debemos aprender cómo leerlo. Ya cuando veamos este tipo de problemas que me dicen, ¿qué parentesco tiene Jorge con la hija de la esposa del único? O sea, cuando veas así este tipo de trabalenguas, la hija de la esposa, del primo, de la tía y así, donde todo se entreviera, siempre vamos a empezar a leer desde el final hacia adelante. ¿Ya? Vamos a leerlo al revés. Y antes de empezar a explicar cómo resolverlo, vamos a ver qué significa esta palabra, vástago. ¿Ya? Vástago significa hijo, ¿ya? O pariente, o descendiente, mejor dicho. Ya en este caso, por el contexto, vamos a tomarlo como hijo. El significado de vástago va a ser hijo, ¿ya? Entonces, el único vástago de su madre. Entonces, vamos a poner nosotros a la madre, el único vástago. Sabemos que vástago significa hijo. Entonces, en la parte de abajo vamos a poner hijo. ¿Ya? Hijo. Bien. Ahora dice la esposa del único vástago. Así, primero vamos a leer esto que es vástago de su madre. Ya pusimos madre, hijo, porque sabemos que vástago significa eso, ¿verdad? Luego vamos a seguir leyendo hacia atrás y me dice la esposa del único vástago. Ah, ¿la esposa de quién? La esposa de este chico, ¿verdad? Porque me dice la esposa del único vástago. Ah, entonces acá está la esposa. Vamos a poner a la esposa al costado, ¿no? Al costado del esposo. Bien, entonces seguimos leyendo y dice, ¿qué parentesco tiene Jorge con la hija, no? Acá está. Con la hija de la esposa, ¿no? Acá está. Entonces, está la esposa y acá está la hija. Bien, ahora te pregunto, ¿qué parentesco tiene Jorge? ¿A quién se refiere? Al hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque es, como el problema mismo lo dice, el único vástago de su madre, o sea, el único hijo. Entonces, ¿qué parentesco tiene Jorge, que vendría a ser el hijo, con todo esto que al final llegamos y descubrimos que se refería a quién? A la hija, o sea, a esta niña que está acá. Bien, acá está Jorge, acá está su esposa y la hija de su esposa también vendría a ser su hija, ¿verdad? Por eso la relación que tienen es de padre a hija, ¿sí? De padre a hija. Entonces, ya aprendimos cómo resolver este tipo de problemas. Ya saben, siempre empiecen leyendo del final. Vástago de su madre, entonces sabemos que vástago significa hijo. Entonces ponemos hijo, ponemos madre y ahora dice la esposa del único vástago. Bien, la esposa la vamos a poner al costado y seguimos leyendo. La hija de la esposa. Ah, bien. La hija de la esposa la ponemos en la parte de abajo. Y ahora me pregunta, ¿qué parentesco tiene Jorge, no? Con la hija de la esposa del único vástago. Y la palabrita clave vendría a estar acá. De su madre. Bien, de su madre. Entonces, como es el único, vendría a ser el mismo, ¿no? Vendría a ser Jorge. Bien, entonces la respuesta sería padre a hija. Pasamos ahora al problema número 2 y el problema me dice, ¿qué parentesco me une con Patricio si mi papá es cuñado de su papá?
Bien, ya sabemos que este tipo de problemas se empiezan a leer desde el final, ¿cierto? Cuñado de su papá. Entonces acá está el papá ¿de quién? De Patricio. Y como es el papá de Patricio, lo vamos a poner a Patricio en la parte de abajo. Patricio. Bien, ahora seguimos leyendo. Vamos regresando. Si mi papá es cuñado. Entonces es el cuñado. ¿De quién estábamos hablando? Del papá de Patricio, ¿verdad? Entonces, acá ponemos al papá, bueno, en este caso de nosotros, porque nos dice qué parentesco me une, ¿no? O sea, se están refiriendo a nosotros mismos, al papá. Ya, es cuñado de su papá. O sea, acá él tiene su esposa. Pero antes de seguir, vamos a explicar que la palabra cuñado hace referencia a la hermana o al hermano, en este caso que es cuñado, al hermano de una de las parejas de estos individuos, ¿no? Por ejemplo, este señor que está acá está casado con esta señora. Y esta señora, ¿ya? Es hermana ¿de quién? De este señor que está acá. Vamos a ponerle papá 1 y papá 2. ¿Ya? Entonces, a eso se le dice que son cuñados, ¿ya? Por ejemplo, sus papás, tienen su papá y su mamá, ¿no? Entonces, la hermana o el hermano de su mamá es cuñado o cuñada con su papá. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar, ¿no? Entonces aquí también. Como me dice que es cuñado, entonces el papá de Patricio está casado con la hermana de este señor. Ahora dice, ¿qué parentesco me une con Patricio? Si mi papá, entonces aquí está mi papá y yo estoy por acá, ¿no? Bien, entonces ellos tendrían que ser primos. ¿Por qué? Porque acá está mi papá y acá está su hermana, ¿no? Su hermana. Entonces, si la hermana de mi papá tiene un hijo, ese chico o ese hijo vendría a ser mi primo. ¿Ya? Ese chico vendría a ser mi primo. ¿Sí? Tenemos que conocer estas palabritas, el cuñado, la nuera. Ya, eso lo van a ver mejor. Si es posible, pregúntenle a sus padres. Ellos les van a saber explicar qué significa nuera, qué significa cuñado o cuñada. ¿Ya? Y una vez que entiendan ese concepto, ya se les va a hacer más fácil ese tipo de problema. A ver, el problema 3 me dice, ¿qué parentesco tiene Federico con la madre del esposo de la madre de su hermano? Entonces otra vez vemos ese trabalengua, ¿no? Y los trabalenguas se respondían de atrás hacia adelante. La madre de su hermano, ¿ya? Entonces, aquí está Federico, aquí está su hermano, ¿ya? Su hermano. Y obviamente que la madre de tu hermano, ¿quién vendría a ser? Por ejemplo, tú tienes tu hermanito y su madre también vendría a ser tu madre, ¿verdad? Bien, entonces su mamá también es la mamá de Federico. Su mamá del hermano es la mamá de Federico. Bien, ahora seguimos leyendo. La madre de su hermano, del esposo
Bien, el esposo. Entonces, el esposo de la madre vendría a ser, acá vamos a poner el esposo. El esposo vendría a ser el papá de Federico, ¿no? Entonces, con la madre del esposo. Bien, la madre del esposo vendría a estar aquí más arriba. Más arriba, madre. Bien, entonces, yo tengo, esta señora tiene a su hijo. Este hijo tiene a su esposa, ¿no? Y esta esposa tiene dos hijos, a Federico y a su hermano. Ahora sí nos pregunta, ¿qué parentesco tiene Federico con la madre? O sea, se está refiriendo a esto que hemos llegado último, ¿no? Siempre la última persona que vamos a poner va a ser nuestra respuesta. Entonces, acá está Federico. Aquí están sus padres y más arriba vendrían a estar sus abuelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué parentesco tiene? Él es su nieto. Su nieto, en todo caso, esta señora es su abuela. ¿Sí? Bien, ahora ya resolvimos el problema 3. Vamos a pasar al problema número 4. Dice, Jorge es el padre de Gerardo. Bien, entonces tenemos acá que Jorge lo vamos a poner arriba. Siempre van los padres en la parte de arriba, ¿ya? Jorge es el padre de ¿quién? De Gerardo. Entonces a Gerardo lo ponemos en la parte de abajo. Acá está, Gerardo. Alejandro es hijo de Hugo y a la vez es hermano de Jorge. Ya. Me dice Alejandro es hijo de Hugo y a la vez es hermano de Jorge. ¿A quién se están refiriendo? A Alejandro, ¿verdad? Y nos dice que Alejandro es el hermano de ¿quién? De Jorge. Entonces, como es su hermano, lo vamos a poner al costado. Pero nos dice que Alejandro es hijo de Hugo. Entonces, Hugo va en la parte de arriba. Pero recordemos que Jorge y Alejandro son hermanos, por lo tanto él es el papá de ambos, ¿cierto? Ahora viene la pregunta y ahí recién viene el trabalenguas que estamos acostumbrados a resolver, ¿no? ¿Quién es el padre del tío del padre del hijo de Gerardo? Bien, veamos acá. El hijo de Gerardo, ¿cierto? Nos están preguntando sobre el hijo de Gerardo, entonces dibujamos a su hijo en la parte de abajo. Ahí está. El hijo de Gerardo. Del tío del padre, ¿no? El tío del padre. Entonces, ¿quién es el tío del padre? Recordemos que acá está Gerardo. Gerardo está acá, ¿verdad? Aquí está su padre. Y el hermano de su papá vendría a ser su tío, ¿ya? El hermano de su papá vendría a ser su tío. O sea, Alejandro es el tío. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre de este que está acá? Acá está. Llegamos a la última parte, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Quién es el padre del tío? Bien, como ya sabemos quién es el tío, entonces nos están preguntando por su padre. Y su padre vendría a ser Hugo. Entonces mi respuesta sería Hugo. Ya saben, cuando tengan este tipo de problemas, siempre vamos a empezar leyendo del final hacia el comienzo. A ver de nuevo. El hijo de Gerardo, acá está. Primero nos mencionan al hijo de Gerardo, por lo tanto ponemos aquí al hijo de Gerardo. Luego nos dicen el tío del padre, ¿no? El tío del padre. Bien, entonces aquí está el padre. Entonces, por acá está el tío. Y luego me dice quién es el padre del tío. Como él es el tío,
su papá está en la parte de arriba, entonces su papá sería U. Y esa sería mi respuesta. U. Bien. Pasamos ahora al problema número 5 y acá ya viene algo distinto porque ya no nos dan trabalenguas, sino nos dan varias personas y nosotros debemos adivinar o debemos calcular cuál es la mínima cantidad de personas que podemos obtener con simplemente esos datos. ¿Ya? Me dice, en una familia hay 2 esposos. Bien, como hay 2 esposos, yo voy a llamar esposo 1 y esposo 2. Recuerden que los esposos van en la misma línea, ¿no? Si estos esposos tienen hijos, los ponemos abajo. Si tienen padres, los ponemos arriba. Si tienen abuelos, también los ponemos arriba. Si tienen hermanos, van al costado. ¿Ya? Vamos a leer entonces. Ya pusimos a los 2 esposos. También me dicen que hay 2 hermanos. Bien, 2 hermanos. Entonces, estos esposos pueden tener ya hijos, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo porque por ahí se nos puede complicar la cosa. También me dice que hay 2 sobrinas y 2 hermanas. Bien, si hay 2 sobrinas y 2 hermanas, eso significa que debe haber un tío, ¿sí? Debe haber un tío por ahí. Entonces, por acá vamos a poner que este sea el esposo y este va a ser la esposa, ¿ya? Vamos a poner al esposo de negro y a la esposa la vamos a dibujar de rojito. ¿Ya? Esposo y esposa. Ahora, como me dice que hay 2 hermanos, este esposo, o sea, este señor, debe tener a su hermano, ¿no? Entonces, vamos a poner al hermano por acá. Ya, al hermano que vamos a simbolizar con H y E, al hermano que es el hermano de este esposo. Entonces, esta pareja va a tener 2 hijas. Y a esto le vamos a llamar hija 1 y también la hija 2. Y sabemos que las hijas van en la parte de abajo. Bien, entonces vamos a ver si se cumplen las condiciones. Tenemos 2 esposos. Bien, entonces acá está el esposo 1 y el esposo 2. Ya tenemos 2 esposos. 2 hermanos. El esposo con su hermano. Ahí tenemos 2 hermanas. 2 sobrinas. Bien, el hermano va a tener 2 sobrinas, que son las hijas de este señor, ¿no? Son sus hijas. Entonces, ahí tiene sus 2 sobrinas. 2 hermanas. Como esta pareja de esposos ha tenido sus hijas, ellas 2 tendrían que ser hermanas. Nos preguntamos, ¿cuántas personas como mínima conforman dicha familia? Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 personas conforman a esta familia. ¿Sí? Espero haya quedado claro porque este tema es algo confuso porque es como una especie de trabalenguas, pero tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, ¿sí? Pasamos ahora al problema número 6 y el problema número 6 me dice lo siguiente. Veamos, dice, una familia está conformada por un abuelo, una abuela, 2 padres, 5 hijos, 3 nietos, un suegro, una suegra, una nuera, 2 madres, un tío, 3 sobrinos, 3 hermanos directos, una cuñada. ¿Cuántas personas como mínimo forman esta familia? Bien, vamos a ver algunos términos que debemos conocer. Y lo primero que aparece acá es una nuera. ¿Qué significa una nuera? Por ejemplo, sus padres, ¿ya? Su papá y su mamá. Su papá es su abuelito
¿qué relación guarda con la mamá de ustedes? Ya, su mamá y su abuelito se tienen que llamar, el abuelo va a llamar a su mamá nuera, ¿ya? O sea, ¿cómo les explico? La esposa de mi hijo vendría a ser mi nuera, ¿ya? La esposa de mi hijo vendría a ser mi nuera. Bien, ahora, ¿qué significa tres hermanos directos? O sea que, por ejemplo, tú y tu hermanito o hermanita, si es que tienen, vendrían a ser hermanos directos. No podemos poner, eh, em, ¿cómo les explico? Porque ya, bueno, tendría que explicarles más cosas para más problemas. Ya, vamos a hacer un repaso de este tema porque es bien complicado y hay varias cosas que tienen que saber. Pero tendría que explicarle más cosas. Por ahora solamente vamos a tomar como hermanos directos a los hermanos que estén en la misma fila, ¿ya? Los hermanos directos siempre los vamos a poner en la misma fila. Recuerden eso. Los hermanos directos van en la misma fila, ¿ya? Y ahora sí, empezamos. Y ya en el repaso les voy a explicar qué significa esto ya con más lujo de detalle. Bien, entonces me dice que en la familia hay un abuelo y una abuela, entonces los abuelos siempre van en la parte más alta de la familia. Ponemos acá el abuelo 1 y con otro color vamos a poner a la abuela, con rojito. Y a la abuela. Ahí está un abuelo y una abuela. Dos padres. Bien, si tenemos un abuelo, entonces ese abuelo debe tener su hijo. Y acá debe estar el hijo, ¿no? El hijo de ese abuelo. El hijo. Dos padres, cinco hijos. Bien. Entonces, aquí ya tenemos un hijo, ¿verdad? Ya tenemos un hijo. Ahora me dice que en total deben haber 5. Bien, vamos a seguir leyendo y ahorita se nos va a acomodar. 3 nietos. Ah, entonces este abuelo va a tener 3 nietos. Va a tener acá el nieto 1, el nieto 2 y el nieto 3. Los nietos son los hijos de los hijos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 3 nietos, un suegro. Ah, si hay un suegro, debe haber una esposa. Entonces vamos a poner a la esposa por aquí. ¿Ya? Tenemos acá el hijo y entonces por acá está su esposa. Por acá tenemos a su esposa. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos padres. Bien, el primer padre es el abuelo. El segundo padre es su hijo. 5 hijos, todavía nos falta esto, recuerden. Por ahora vamos, ¿cuántos? Un hijo, 2 hijos, 3 hijos y él también es un hijo, entonces vamos, 4 hijos. Ya tenemos los 3 nietos, recuerden que nos falta un hijo. Ya tenemos los 3 nietos, ya tenemos un suegro, ¿por qué? Porque aquí está la esposa, entonces el abuelo vendría a ser su suegro. Ya tenemos una suegra, porque la abuela vendría a ser la suegra de la esposa. Ya tenemos una nuera, la nuera es ella, ¿no? La esposa es la nuera del abuelo. Dos madres, la abuela es la primera madre, que es la madre de este señor, y la esposa, que es la madre de estos 3 niños. Un tío, nos falta el tío, ¿no? Hasta ahora no hemos mencionado al tío. Entonces al tío lo vamos a poner en la parte que está acá, el tío. 3 sobrinos. Este tío, ¿cuántos sobrinos tiene? Tiene 3 sobrinos. Bien, ahí están los 3 sobrinos. 3 hermanos directos. Aquí están los 3 hermanos directos
¿Por qué? Porque están en la misma fila. Por lo tanto, son hermanos directos. Una cuñada. Bien, si este señor tiene su hermano, entonces la esposa de este señor vendría a ser la cuñada de su hermano. ¿Sí? Ahora te preguntan, ¿cuántas personas como mínimo forman esta familia? Ya lo único que debemos hacer es contar. Entonces contamos. El abuelo es una persona, la abuela 2 personas, el tío 3 personas, el hijo 4 personas, la esposa 5 personas, ¿ya? Y los 3 nietos serían 8 personas. Por lo tanto, mi respuesta sería 8 personas.